Adolf Hitler fue uno de los mayores dictadores de la historia, el cual consolidó el terror en la población mundial con la idealización de convertirse en un grandioso Führer que se haría con el control de toda Europa. No importaba qué se interpusiera por delante, estaba dispuesto en acabar y exterminar a todo aquel que no siguiera sus órdenes y mandatos. Nadie se podía rebajar ante, como él se consideraba, un dios. Pero, ¿quién fue en un principio? Hitler nació en 1889, en el Imperio Austrohúngaro. Procedía de una familia católica de clase media. Tuvo 7 hermanos, de los cuales él y su hermana Paula fueron los únicos que llegaron a la madurez. De joven comenzó a nacer su inmensa pasión por el arte. La escuela la aburría y sacaba malas notas frecuentemente. Su sueño era poder adentrarse en la Academia Artística de Viena. Sin embargo, tras probar suerte, no fue aceptado tras 2 intentos consecutivos y quedó abatido y frustrado ante tal situación. Ya lo decía años después durante la guerra: yo soy artista y no político. Una vez que se resuelva la cuestión polaca, quiero terminar mi vida como artista. Su padre, que era un tanto estricto y prefería que su vocación se enfocara en otra cosa que a su parecer tuviera más utilidad, recién había fallecido. Y su comprensiva madre, quien lo apoyaba con cada una de sus decisiones, pocos años después falleció también. Se encontraba solo, a duras penas, en la fría capital, intentando ganarse algo con las obras que realizaba y vendía por su cuenta. Poco después se traslada a Múnich, con la intención de presentarse en el servicio militar durante un tiempo, hasta que fue llamado a filas, pero contemplaron que en aquel momento no estaba cualificado como apto para acceder al puesto. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y Hitler se adentra en el ejército marchando al frente occidental, con la función de ser un mensajero del 16º de la Infantería Bávara de Reserva. Tras recibir un ataque de gas mostaza, quedó ciego temporalmente y logró ser honrado con 2 cruces de hierro como recompensa por aportar su mérito militar. Al finalizar la guerra, Alemania se ve abatida y Hitler siente un profundo vacío por ello. Tras recuperarse, prosigue en el ejército, impartiendo clases de educación a las tropas, defendiendo siempre el nacionalismo por delante del comunismo. Tanto su pensamiento como sus ideas fueron tomando cada vez más peso al contraponerse ante el régimen democrático de la República de Weimar. Consideraba que los políticos pretendían humillar a la patria alemana por acatar las condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles. En 1919 se convierte en un espía secreto del ejército, partiendo en una de sus misiones como investigador del Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Drexler, de ideología nacionalista y de extrema derecha. A Hitler no se le hace complicado introducirse poco tiempo después como regente del partido, renombrándolo como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Posteriormente, reunió a los conocidos Camisas Pardas, un grupo de asalto conformado por veteranos de guerra, los cuales comenzaron a atacar de forma violenta a sus oponentes políticos y judíos. En ese mismo año adopta la svástica y el saludo fascista italiano del brazo en alto. Ya a principios de 1921, reputado como buen orador, consigue aumentar de filiales tras los discursos de odio que lanza hacia los marxistas y judíos al considerarlos culpables de todos los males. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Al contemplar el crecimiento exhaustivo de los partidarios de su partido, se declina en un momento de auge a abatir el gobierno y tomar las decisiones por su propia fuerza. Sin embargo, fracasa. Fue detenido, juzgado y condenado a 5 años por alta traición, aunque solo acabó pasando en prisión 9 meses, donde aprovechó para representar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha, una autobiografía que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior.
Tras salir de condena, Hitler reconstituye su partido, rodeándose de sus fieles colaboradores, generando así varias instituciones. La Gran Depresión del 29 y las dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una gran audiencia, dispuesta a escuchar su propaganda demagógica envuelta en desfiles, banderas, simbologías y uniformes, utilizando de forma estratégica la política con el uso legítimo de la violencia en las calles. Los nazis fueron tomando más resonancia hasta que en 1933 Hitler fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg. Tras el fallecimiento de este, Hitler se proclamó como Führer de Alemania. Aunque no contara al principio con una enorme fuerza, fue hilando cables para intentar hacerse con el poder total como pudiera. Anunció unas nuevas elecciones parlamentarias y tras el incendio del Reichstag declaró el estado de emergencia en el país. Poco después inauguró el primer parlamento del Tercer Reich y 2 días después fue aprobada una ley que otorgaba el poder casi absoluto hacia su persona. Al contar con la libertad de poder ejercer cualquier movimiento, rearmó al ejército, además de firmar alianzas con Italia, Japón, Hungría, Bulgaria y Rumanía, conocidas como las potencias del eje. Tras estallar la guerra civil en 1936 en España, Hitler decide probar sus nuevos aviones con el pretexto de ayudar a Francisco Franco en su famoso golpe de Estado contra la República. Aquí cabe destacar que debido a que Franco no estaba interesado en tener prisioneros de guerra, Hitler le echó una mano llevándose a miles de españoles al campo de concentración de Mauthausen. Más tarde, tras anexionar Austria y los Sudetes con la invasión de Polonia, Hitler comienza con la Segunda Guerra Mundial. Invade Francia, Países Bajos y Bélgica. Intenta persuadir a Mussolini para que se una a la guerra. Con cada victoria alemana, más reportados viajan en trenes hacia los campos de concentración, o nada más, son ejecutados en el momento. La Alemania nazi bombardea las principales ciudades de Gran Bretaña y las bases estratégicas del sur del país. A su vez, intentaban la invasión de Rusia, la cual fue fallida debido al invierno anticipado. En 1941, Hitler declara la guerra a Estados Unidos, después de que Japón bombardeara a Pearl Harbor. Esto conlleva a que Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se alíen en contra del eje. A partir de ahí, el futuro expansionista de Hitler empieza a perder fuerza, con los rusos ganando terreno por el frente oriental y con el desembarco de Normandía por el occidental. Surgieron diversos conspiradores que pretendían poner fin a la vida de Hitler. Resultaron casos fallidos y el Führer ordenó acabar con todos, en especial con las familias enteras de los principales conspiradores. Más de 40 atentados logró sobrevivir, el más conocido Plan Valquiria, y ese hecho apoyaba la teoría que defendía, sobre que era el dios elegido. Pero no todo fue como él se imaginaba. Con los soviéticos a pocos kilómetros de Berlín, Hitler daba sus últimas instrucciones desde su búnker debajo de la Cancillería alemana, contrayendo matrimonio en 1945 con su amante. Finalmente, un día después, se suicida por medio de un disparo en la cabeza, junto a su esposa, que toma una mezcla de cianuro para acompañarle, terminando sus cuerpos incinerados, por expresa petición del Führer. La búsqueda de sus cadáveres fue exhaustiva para los militares rusos. Sin embargo, se organizó una misión secreta en Alemania que pretendía verificar si los restos encontrados en la última zona donde se suponía que había estado coincidían con su persona, y tras una investigación con ayuda de profesionales que estuvieron a su servicio, se confirmó la teoría. Adolf Hitler será recordado para la civilización como el mal personificado, alguien que a través de sus actos destructivos y su ideología antisemita acabó con la vida de millones de personas inocentes, las cuales, según a su parecer, eran una desgracia para el progreso y el reinvento de la Alemania nazi con la que soñaba. Sus proyectos y sus ambiciones murieron con él, trayendo la paz a Europa, con el fin de la guerra que tanto se anhelaba.